Buenos días, hermanos. Qué alegría poder compartir con ustedes en esta mañana. Un hermoso día de sol me ha tocado para poder compartir con ustedes y es un agrado hacerlo. Quiero compartir simplemente 2 versículos en el Salmo 141. Dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Sube mi oración delante de ti como el incienso. Así, sencillamente, hablar con el Señor y decirle que queremos que nos escuche. Podamos dejar todas nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones ante Él. Y le doy gracias al Señor por compartir con mis hermanos en esta mañana. Y también por aquellos que puedan tener la oportunidad de escucharte y en esta mañana a través de la palabra de Dios y que no lo conoces todavía. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y para ti también. Dios bendiga tu vida y dale la oportunidad a que Él pueda entrar en tu corazón y pueda darte todas las respuestas que estás buscando. Bendita sea la presencia de Dios en esta mañana. A ti te damos toda la gloria. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús, te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre. Bendito seas. Amén. Gracias, hermano, por compartir esta mañana. Los amo mucho, los extraño. Amén. De mi pecado, tu amor me alivia.
hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hace algún tiempo, en cada una de las reuniones, comenzábamos pidiendo por favor que apaguen los celulares. Decíamos, Dios te quiere hablar, pero no lo va a hacer a través del celular. Así que desconectá tu celular y conectate con Dios. Bueno, hoy decimos, y han cambiado los tiempos o las formas, por lo menos por estos días. Conectá tu celular. Dios te quiere hablar. Vamos a hablarle a Él y esperar que Él nos hable a nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
pedimos que esta palabra que vamos a leer sea palabra viva para nuestras vidas, que traiga aliento, que traiga esperanza, que traiga la bendición que tú has dispuesto con ella. Disponemos nosotros nuestro corazón y nuestra mente en el nombre de Jesús. Amén. Venimos pensando en el Evangelio de Marcos en algunas de las actitudes, de los trabajos del Señor Jesús. En la primera parte de esta serie hablábamos de las personas que fueron atraídos por Jesús. El domingo pasado estábamos viendo el tema de perdonados por Jesús, porque hemos sido perdonados por Jesús. Hemos sido atraídos por Él hacia Jesús, pero no hemos sido atraídos para ser condenados. Nunca estuvo en el propósito de Jesús el condenarnos. Dios no quiere ser nuestro enemigo. Dios anhela ser nuestro amigo, que seamos amigos de Él también, que tengamos reconciliación con Él. Por eso el perdón de nuestros pecados. Y en esta ocasión estamos pensando en enseñados por Jesús. Porque si los tiempos han cambiado y si en este momento nuestras clases en las escuelas están suspendidas y se han trasladado a los hogares, en aquella época, en la época de Jesús también, fueron trasladadas. Dice el Evangelio de Marcos, que es el que estamos considerando en el capítulo 4, dice que el Señor Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Marcos 4:1. Y la multitud se reunió para verlo. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Este es el cambio, es una nueva manera, aún para la vida de Jesús y para aquel tiempo, de enseñar. Ya no enseñaba en las sinagogas, donde era perseguido también. Ya no solo enseñaba en las casas, sino que ahora se traslada al aire libre y a la orilla del lago con una barca como el púlpito, como alguien dijo, y con el cielo como el techo. Él comenzó a enseñar a las multitudes. Y esta enseñanza del Señor Jesús en una nueva etapa, en un nuevo momento, es dedicado a las parábolas. Y él dice, enseñaba por parábolas. Jesús también dijo, ¿con qué puede compararse el reino de Dios? ¿A qué se parece? Es como la semilla de mostaza que el agricultor siembra en la tierra. A pesar de ser la más pequeña de todas las semillas del mundo, cuando crece se hace la más grande de las plantas del huerto. Tiene ramas bien grandes y hasta los pájaros pueden hacer nidos bajo su sombra. Jesús enseñó el mensaje del reino de Dios por medio de muchas comparaciones, de acuerdo con lo que la gente podía entender. Solo hablaba por medio de comparaciones y ejemplos, aunque cuando estaba solo con sus discípulos, les explicaba todo con claridad. Para nosotros, parábola es lo que hace la pelota cuando Messi tira un tiro libre hacia el arco contrario y la pelota va describiendo una parábola y se introduce en el arco. Pero parábola en la enseñanza de Jesús es un estilo de enseñanza, una manera de enseñar a través de historias. En realidad, si ustedes recuerdan lo que decíamos la semana pasada, cuando uno entra a una casa y ve en el living y empieza a mirar las paredes y ve un cuadro, queríamos seguir con esa idea. ¿Qué le parece? ¿Qué te parece? Un cuadro.
Una parábola es eso, es un cuadro, es una imagen. Pero cuando uno mira esa imagen, cuando uno mira ese cuadro, se transforma en un espejo. Eso es la parábola. Es una imagen que estamos observando, que nos observa a nosotros porque se transforma en un espejo, que nos refleja la imagen, pero que en un último momento ese cuadro, esa imagen, ese espejo se convierte en una ventana por la cual nosotros podemos ver a Dios. Yo le invito a seguir esta secuencia de pensamiento tan interesante para nosotros ahora. En primer lugar, nosotros decimos, la parábola es un cuadro y Jesús lo presenta con las imágenes, con las fotografías corrientes de aquella época, que es posible estuvieran a la vista cuando Él estaba enseñando. Un sembrador salió a sembrar y entonces la parábola toma el tema de alguien que siembra, toma el tema de la semilla, toma el tema de los terrenos. Allí a la orilla del lago también habla parábolas que tienen que ver con una barca, con pescadores y con peces. Lucas, el Evangelio de Lucas, registra una serie de parábolas, un tríptico diríamos hoy día, donde vemos perdidos. Habla primero en Lucas 15 de la oveja perdida que el pastor sale a buscar. Sigue con la moneda perdida que la mujer que barre la casa hasta poder encontrarla. Y termina con la parábola o el relato del hijo perdido, que también el padre espera que vuelva a él. Cosas de la vida, cosas como la levadura, una mujer en la casa preparando la masa para el pan y echa levadura a la harina. Eso también es tema de las parábolas. El cuadro, el primer cuadro, es atractivo porque es de las imágenes que nosotros nos encontramos todos los días, aunque tiene alguna adición, porque no es una imagen estática, es una imagen en movimiento, es dinámica, se mueve, tiene secuencias, es el sembrador no que está estático ahí echando una semilla, va echando y cae en distintos terrenos. Por cierto, esta era la tarea de enseñanza también. Y aunque habla de sembrador, el maestro Jesús es alguien que está sembrando la palabra de Dios con ilustraciones, con imágenes, para que las podamos ver. Es una obra de arte. Sea fotografía o sea dibujo, es una obra de arte para que nosotros en un primer momento la estemos apreciando. Alguien dijo en definición de lo que es una parábola es una historia terrenal con significado espiritual. Una parábola es una enseñanza tomada de una imagen visible, física, para representar una verdad que es invisible y es espiritual. Esa es la parábola. Nosotros hemos aprendido por allí, cuando hemos tomado algún curso, alguna clase en el seminario o afuera del seminario, acerca de la enseñanza, y que la mejor manera para aprender era cuando uno participaba con todos los sentidos, cuando uno quiere adquirir ese conocimiento de una manera personal. Lo que oímos, lo que vemos, pero es mucho mejor si también lo podemos oler y lo podemos gustar y lo podemos palpar. Cuando alguien trata de describirme qué es una naranja, me puede decir el color, me puede decir la forma, pero mucho mejor si me puede dar una naranja, yo la puedo ver
puedo oír que eso es una naranja, puedo cortarla, olerla, comerla, y entonces con la participación de todos los sentidos es mucho mejor el aprendizaje. Ya lo tengo ahora incorporado en mí. Esto es algo que el Señor quiere hacer. Hace algún tiempo cantábamos en la iglesia un coro, una canción que decía: Cristo, Jesucristo, maravilloso es Jesús, su rostro brilla más que el sol, más hermoso es Cristo que el lirio de los valles y dulce, más dulce que miel. ¿Cuál es la rosa de Sarón? Y acá cortamos, para cantar ahí nomás. Pero ven que estamos tratando de decir con esa canción cómo es Jesús, que es el Jesús que describe la Biblia, el Maestro, y decimos que su rostro brilla más que el sol, porque esperamos que conozcas que el sol, si nunca conociste el sol, medio difícil, ¿no? Que es dulce como la miel y hemos probado la miel. A veces quizás hemos cantado esto de la rosa de Sarón y el lirio de los valles, sin haber visto una rosa de Sarón o sin tener idea cuál es la rosa de Sarón o el lirio de los valles. Te invito a si pasás en esta época por Giardino, hay algunos lirios muy lindos, florecidos. Hay que conocer el lirio, la rosa, el sol, para entender y para aceptar esto que se está hablando y que estamos cantando de Jesús. Bueno, este Jesús que se manifestó, que vino del cielo, es la imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Y a Dios nadie le vio jamás, dice Juan. Pero este Jesús vino para mostrarse, para enseñarse y enseñarnos cómo es Dios. Esta es la imagen y este es el cuadro que se nos presenta. Jesús usó para enseñar también discursos, clases magistrales que llevaban al razonamiento, al pensamiento, en una serie de palabras, quizás sin muchas imágenes, pero en este tiempo Él está dedicado a enseñar por parábolas. Aún dice que era el método principal en esta época de enseñar. ¿Para qué? Para que si estamos dispuestos a recibir de Él, miremos este cuadro que Él nos presenta, que lo observemos. Y si no estamos dispuestos, que de alguna manera este cuadro nos llame la atención y que lo llevemos, que llevemos el relato, que llevemos la foto para más adelante. Para un segundo paso, si ustedes recuerdan, decíamos que la parábola es un cuadro donde hay una imagen, pero en segundo lugar, esta imagen se convierte en un espejo. Y cuando nosotros estamos en un espejo, nos vemos reflejados. Esa es la idea del espejo. Si hay un espejo que no refleja, no es espejo. Y el espejo nos muestra nuestra imagen. Por eso la idea es que después de mirar el cuadro y la imagen, tengamos un tiempo de reflexión, que nos ubiquemos nosotros. Cuando Jesús habla y dice, el reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar. Que nosotros digamos, bueno, ¿y qué hizo el sembrador? El sembrador sembró y la semilla cayó en distintas clases de terrenos. Terreno junto al camino, terreno de poca profundidad, terreno que creció entre espinos y un terreno fértil. Que yo tenga que decir, ¿y en qué lugar me ubico? ¿Cómo es mi corazón para recibir la palabra de Dios? En la parábola que hemos leído hoy, de la semilla de mostaza. ¿Conocen la semilla de mostaza? Quizás conocemos la mostaza y no conocemos tanto la semilla. Una semilla muy pequeñita,
no la más pequeña, pero una muy pequeña. Y dice que el reino de los cielos, la vida y la actividad de Dios es como esta pequeña semilla que cae en tierra y siendo tan pequeña se convierte en una hortaliza grande, de tal manera que las aves pueden cobijarse del sol en sus ramas. Una hortaliza, una planta de la huerta, de nuestras huertas, estas que nos están invitando a tener en cada uno de los hogares. Y cuando uno está allí, cuando uno se está viendo reflejado en el espejo, uno dice, sí, ese soy yo. Yo estoy aquí, yo estoy en esta condición. Mi corazón es como este terreno. Yo quiero que esa semilla del Evangelio caiga en mi corazón y aunque es pequeña al principio, traiga esa vida grande, esa vida abundante. Y cuando nos vemos decimos, ¡Eureka! Eureka es una palabra en griego que quiere decir, lo he descubierto. Se le atribuye a Arquímedes. Arquímedes era el que se estaba bañando en el interior de su casa y cuando él se sumergió en la bañadera descubrió el principio de Arquímedes. Bueno, después está enunciado, ¿no? Acerca de la flotación de los cuerpos y que cuando un cuerpo es sumergido en un líquido desplaza cierta cantidad de ese líquido y que las fuerzas se contraponen y todo eso, y él descubrió eso cuando se metió en la bañadera para bañarse. Y la alegría que tuvo, dijo, ¡Eureka! Lo he descubierto. Por eso aún en los dibujitos está eso de ¡Eureka! Lo descubrí. Dicen en Wikipedia que Arquímedes salió a la calle para compartir su gran descubrimiento, este principio de Arquímedes. Y cuando salió a la calle, descubrió otra cosa, que había salido sin ropa, que estaba desnudo. Ese fue el segundo descubrimiento, para vergüenza de él, supongo, ¿no? Pero esto es, que uno diga, estoy presente en el relato, estoy presente en este cuadro, en esta imagen, me ubico. Es lo mismo que le pasó a David, al rey David, cuando él hubo pecado delante de Dios, cuando pecó con Betsabé, cuando lo mandó al frente al esposo de Betsabé, y él murió. Vino Natán el profeta y le contó una parábola de un hombre que tenía una sola ovejita y que el vecino que tenía muchas, etcétera, etcétera. Ustedes la conocen. Si no, la podemos leer en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Y entonces cuando Natán le contaba esta parábola, le mostraba este cuadro con esta imagen, dijo David, ese hombre merece la muerte. Y entonces Natán le dijo, mostrándole en la imagen del cuadro, el espejo, ese hombre eres tú, porque tomaste a Betsabé y no te correspondía. Y mandaste a la muerte a su esposo, tampoco te correspondía. Él se vio y entonces él confiesa su pecado, se arrepiente y vuelve a Dios. Bueno, Jesús está presentando el tema del Evangelio de esta manera. En estos días lo vemos también. Por televisión salió una publicidad que nos advierte de los peligros del coronavirus. Mostraban a un hombre y le hacían un reportaje y le preguntaban qué opinaba él del virus. Y le decían, ¿y si llegaran a morir 70 personas? ¿A usted le parece que es mucho, que está bien? Y este hombre decía, me parece que no es mucho, que no estaría tan mal si 70 personas llegan a morir.
en esta ciudad, en este pueblo, por el coronavirus. Y el locutor, el periodista, le dice, permítame. Y le hace dar la vuelta y por la esquina viene avanzando un grupo de 70 personas. Le dice, estos son 70 personas. ¿A usted le parece que estaría bien que todos ellos murieran? Y el hombre entrevistado dice, pero ellos son de mi familia. Eso es una parábola. Cuando podemos vernos y ver nuestra vida allí, entonces le pregunta, ¿y le parece bien que murieran? No, no me parece bien que mueran. Cuando nosotros nos ponemos en el relato del Evangelio, cuando nos introducimos en el relato del Evangelio, ¿cómo tengo que ser? Y uno dice, y uno puede ver y escuchar que en el Evangelio, en el Señor, en Jesús, uno encuentra paz, encuentra esa bendición de Dios que nos permite transitar libres de ansiedad y libres de miedo y de pánico. Entonces uno dice, yo quiero estar dentro de ese cuadro donde el que está recibe la paz que describe esa imagen. Y entonces esto nos lleva a un tercer punto. El primer paso nos muestra la parábola como un cuadro de una imagen. El segundo cuadro es cuando se transforma en un espejo, pero el tercer cuadro es cuando se transforma en una ventana y vemos el reino de Dios. Porque esta es la explicación que hace Jesús. El reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza que es sembrada y que cuando es sembrada es la más pequeña, pero crece y se desarrolla. Sigue al principio, pero hay una obra de Dios, hay una obra de Dios, hay una obra de Dios que quiere hacer en tu vida, porque Dios es espíritu y nosotros también somos cuerpo, alma y espíritu. Cuentan que el rey Federico Guillermo de Prusia entró una vez en la escuela. La madre de Federico Guillermo IV de Prusia, esto es en Alemania, siglo XVIII, tenía la idea de que su hijo fuera una gran persona, muy ilustrado, que no perdiera el tiempo, que aprendiera idiomas y el latín sobre todo. Y este Federico Guillermo dice que lo que aprendió de memoria en latín fue el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y esto lo llevó guiando su vida. Pudo ver en esa ventana a Dios, detrás de todas las cosas a Dios. Dice que llegó a una escuela y le preguntó a los alumnos sobre una roca que había en el escritorio de la maestra, sobre una flor como esta rosa que ha puesto Ana María aquí, que estaba allí, y sobre un ave que volaba en el cielo y que pudo ver en ese momento a través de la ventana. Y les preguntó a los alumnos, díganme, ¿a qué reino pertenece esta roca? Y le dijeron, al reino mineral. ¿A qué reino pertenece esta planta? ¿Al reino vegetal? ¿Y a qué reino pertenece el ave? ¿Al reino animal? Y después le preguntó, ¿y yo a qué reino pertenezco? ¿Y tú y vos a qué reino perteneces? Los alumnos quedaron pensando. No somos ni una piedra, ni una planta, ni un animal, somos mucho más. Y si el reino espiritual es ese que tiene relación con Dios, eso vino a enseñarnos Jesús. Vino a mostrarnos cómo es la verdad de Dios. El reino de los cielos, el Dios es de tal y tal forma. Este es el maestro. Se ha dicho también que un maestro no puede enseñar nada que no sepa. No puede llevar a nadie a algún lugar que no estuvo. Tampoco es la idea de un maestro
dar todo lo que tiene sin pensar en el que está recibiendo. Jesús dice que enseñó por parábolas en la medida que los discípulos podían aprender. Dice en este Evangelio de Marcos, lo que estábamos leyendo, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Había dos grupos de personas que rechazaban o eran indiferentes. Las parábolas, la imagen, el cuadro, les llevaban después a pensar en el espejo y en la ventana. Los discípulos que preguntaban, el Señor les explicaba, en la medida que ellos pudieran recibir lo que Él tenía para dar. Pero no estaba el Señor. Alguien también dijo, hay personas que hablan porque tienen algo que decir. Y hay personas que hablan porque tienen que decir algo. Y aunque las palabras son las mismas, el énfasis es diferente y la realidad es diferente. Jesús no vino a hablar, por decir algo. Él vino para enseñarnos porque tenía algo para decir. Que la vida de relación con Dios es posible con el perdón de nuestros pecados en su nombre, con la apertura a la bendición de la vida abundante que Jesús vino a traer y a mostrar y a enseñarnos cómo vivir. Porque la verdad en la palabra de Dios no es un conocimiento, una instrucción que se acumula en nuestra mente, sino es algo que nos permite caminar. Por eso que dice la Biblia que andemos en la verdad, que caminemos en la verdad. Juan dice en una de sus epístolas, no tengo mayor gozo que esto, que mis hijos anden en la verdad, que caminemos en la verdad. Esto es lo que nos vino a enseñar. Nadie podía habernos enseñado lo que Jesús nos enseña. Vuelvo con la frase del principio. Una parábola empieza inocentemente como un cuadro que capta nuestra atención, despierta nuestro interés. Pero al estudiar el cuadro se convierte en un espejo en el cual de súbito nos vemos a nosotros mismos. Si continuamos mirando con fe, el espejo se convierte en una ventana por la cual vemos a Dios y su verdad. La forma en que respondemos a esa verdad adicional, determinará lo que Dios nos enseñará. ¿Usted no cree en Dios? ¿No tiene esta vida de compartir con Dios? A veces escuchamos a alguien decir, me gustaría tener la fe que usted tiene. Todos podemos tener esta fe. Porque aunque nazca pequeña en nosotros, si recibimos la palabra de Dios y nacemos por el Espíritu Santo, por la palabra, a una nueva vida, esa nueva vida va creciendo. Alguien preguntó aquí en Giardino, siempre es la curiosidad. Llega alguien y dice, ¿ha nacido alguna persona grande acá en Giardino? Queriendo decir, y uno lo entiende, una persona importante. Y alguien contestó, mire, acá en Giardino no nació ninguna persona grande, todos nacen chiquititos. Pero después van creciendo, ¿es cierto? Aún en el mensaje de Dios todos podemos nacer y somos pequeños. ¿No nos llama la atención que el creyente en Dios, aquel que ha recibido a Jesucristo, vive este tiempo con paz en su corazón? Que tiene seguridad de lo que transcurre en estos días, pero tiene seguridad también en una vida eterna más allá, porque esto no termina. O esto termina pero sigue en el mundo en relación con Dios o lejos de Él. ¿Por qué es que el creyente puede descansar, puede decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado?
Esta es la obra del reino de Dios. Este es el cuadro que uno tiene que mirar y que tiene que ser mirado y mirar también por él a Dios. Por eso te invitamos a considerar en tu vida un nuevo nacimiento hecho por Dios. Hecho por Dios. Y si sos un hijo de Dios, a vivir de las verdades de Dios y a vivir en comunión con Dios. Está al alcance tuyo el aprender todo lo que Jesús vino a enseñar. Está en la Biblia, en su palabra. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos rogarte, oh Dios, que la semilla de tu palabra traiga el fruto que tú dispusiste para nuestro corazón. Y si están escuchando en este momento algunos que no te conocen, que pueda despertar tu enseñanza, una inquietud, para poder decidir y poder ver reflejada su vida y poder determinar si su vida es una vida de comunión contigo, de esperanza eterna, de certeza firme en el presente, o si no. Y que esta palabra plantada, esta palabra sembrada, sirva para afirmar la vida de aquellos que, habiendo nacido en ti, no están cerca de ti y no caminan en tu verdad. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que podamos nosotros vivir de este proceso de enseñanza y aprendizaje, de lo que Jesús quiere enseñarnos y de lo que nosotros tenemos que aprender. Está accesible a nuestras manos. En el nombre de Jesús.